lo que es las emociones, el tejido social. Yo creo que es perfecto para darle apertura a Pastora Puertas Arias, que nos acompaña en esta jornada. Pastora es una mujer afrorrenaciente, ¿no? Es importante tener en cuenta ese concepto, los afrorrenacientes que hacen parte de una generación específica con unas apuestas políticas claras que le han aportado mucho a los que estamos actualmente en el movimiento afrodescendiente. Pastora tiene una conciencia crítica, ha sido criada en Cali y académicamente formada como trabajadora social y diplomada en áreas de pedagogía y política social e investigativa. Ella tiene un gran recorrido como terapeuta alternativa en medicina china, muy interesante, de la escuela de Neijing, una formación que vemos muy poco en población afrodescendiente, y pues también nos interesará mucho conocer un poco por qué termina formándose en ese campo. Además ha participado en talleres de literatura creativa de IDARTE y programas de literatura en universidades como el Externado, la Central y la del Rosario. Los conocimientos que ella ha adquirido lo ha aprendido en su experiencia de recorrido por la Universidad de la Vida como militante y autogestionaria. Se ha graduado y declarado defensora de los derechos humanos y se ha desempeñado como formadora e investigadora en instituciones comunitarias, públicas y privadas. Es gestora de políticas públicas de mujer y género y de organizaciones de defensa de los derechos de la población desplazada y migrante, gestora de paz y convivencia, constituyente de la Agenda de Mujeres en la Iniciativa de Mujeres por la Paz. Y en el 2004 inició con la investigación, compilación y edición de la Agenda de Mujeres Afrodita, realizando la publicación número 14 a la fecha. Yo quiero que le demos un gran aplauso a Pastora Puertas Arias. Gracias, Pastora, por acompañarnos en este espacio del Centro Bachata Shakur. Es para nosotras y nosotros un placer tenerla acá. Así que muy bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por este recibimiento. Y gracias por asistir y todo este reconocimiento de estos niños y niñas, el niño, ese homo, la niña, Santi, todos son mis niños. Les quiero mucho. Y gracias por tener esta curiosidad de escucharme y haberme invitado a seguir inaugurando este centro que me parece una gran conquista. Siempre hemos soñado contar con espacios de estos donde nuestra cultura se playe, se comparta, se conozca, se vibre, como se dice, y vibremos con ella. Muchas gracias. Nosotros en este espacio, inicialmente para todas las personas aquí presentes, Pastora, quisiéramos que nos hablaras un poco sobre quién eres tú, quién es Pastora Puertas Arias, cuál es tu origen, qué te impulsaba a seguir este recorrido en el proceso afrocolombiano, en la medicina, por qué esta revista también y cuáles han sido esos principales obstáculos que has encontrado en el camino. Bueno, yo soy una mujer que me considero con conciencia étnica afrocolombiana, construida a través de todo un proceso. Mi ombligo está en Tumaco, Nariño, al pie de una palma de coco, según mi madre, no me voy a burlar por eso. Tengo 75 años, una vida con un recorrido bastante, digamos, de alegría y con muchas dificultades, pero las dificultades, tal como veía ahorita el video, nosotras las mujeres afro, la verdad, sobrepasamos los límites de las dificultades y nos volvemos y vivimos una vida como en etapas, ¿no? Yo pienso que he vivido una vida, una niñez, por ejemplo, la niñez, desde que abrí los ojos, escuché la contradicción que había política con un padre militante era un militante de la comunista,
y migrante a Colombia, porque él llega a Colombia y se encuentra con mi mamá, marinero, entonces desde luego ellos trabajaban, se transitaban por los puertos y a mi mamá la encuentra en Tumaco. Entonces yo tuve una niñez entre mi mamá católica, apostólica, pero antiimperialista. Era cosa como cómica, muy noble, muy fuerte, así como una mujer afro. Y esa fue como la niñez, una etapa que se vino a cambiar después de que mi padre pues ya fallece joven, me enterrado. Y para mí se me termina como unas bases que él me había dejado, pero como esa fuente de impulso hacia trabajar por los cambios, hacia trabajar, pero a la vez educarme realmente para ser una mujer diferente, como decía. Yo pienso que mi padre era muy avanzado para la época y muy diferente, digamos, en ese contexto, porque era el que impulsaba esa equidad de hombre-mujer, esa cuestión de las mujeres que nos teníamos que atrever a todo. Entonces eso fue, digamos, algo que alentó mucho mi vida. Bueno, también una etapa de militante, empieza desde militante de izquierda, que termina luego hay una marginalidad de mi parte de la militancia política de partidaria, digámoslo así, de izquierda, porque por cuestiones de salud y situación de seguridad. Pero ya en esa etapa, es etapa de madre, ya tengo a mi hijo mayor y la verdad, le cambia a uno como mujer los contextos. No es lo mismo, no es igual. Tú piensas simplemente en ti, pero cuando ya seas madre, sobre todo nosotras las mujeres, tenemos que reconsiderar muchas otras cosas. Y hay miedo, porque hay miedo no por uno, hay miedo por lo que se tiene que conservar. Porque las mujeres afro no solamente somos responsables del cuidado de la vida y de todo lo que se vive, no solamente de nosotros en particular, sino de todo una cuestión de renacer. Por eso me denomino autorrenacer. Y por eso siempre he dicho que nosotros somos mujeres afrorenacientes porque somos parte de esa herencia que heredamos de nuestras ancestras que llegaron secuestradas y obligaron los esclavistas a parir un continente. Ese continente es América. O sea, esa es nuestra herencia. Entonces, pienso que... Mami, te están llamando. Porque se fue. Hay una gran dificultad a veces cuando aquí se mira como si las mujeres afro-renacientes fuéramos simplemente nacidas sin esta historia, sin este aporte. Y el más grande aporte que yo concebí y que vi la gran diferencia de ese discurso del feminismo occidental al feminismo a nosotras como mujeres, la gran diferencia es que así no hayan parido una mujer afro, ya somos madres, somos matrix. Una vez, esto es una anécdota, yo tenía esa gran inquietud porque estaba estudiando en la Escuela de Mujer y Género con Juanita Barreto, colega, trabajadora social, en la Nacional,
y yo le pregunté, hablando con Manuel Zapata Olivella, entonces me decía, no, la cuestión es que esa cuestión de esas categorías de género no puede atravesar la etnia. Por el contrario, es la etnia que atraviesa esas categorías. Es la etnia. Y eso me puso a pensar y a seguir investigando. Aún sigo investigando. Porque este tema es más complejo y más profundo si lo tomamos desde allí. Las grandes dificultades que he tenido, o no grandes dificultades, bueno, hay un periodo previo a la Constitución Política de Colombia, a la nueva Constitución del 91, donde se lanza, digamos, la necesidad de establecer nuestros derechos como población y reconocimiento como población que se compone esta nación, componente de esta nación. Y así quedamos, nos dimos en la brega, digamos así, en medio de todo un periodo. Ese periodo fue muy especial, porque es un periodo previo a nosotros como digamos desmovilizados, eran tiempos de movilizaciones, eran tiempos de paz, de seguir trabajando por la paz. Vuelvo y repito, en particular yo estaba viviendo otra etapa, estaba pidiendo una marginalidad, digamos, de estas militancias, pero se dio el contexto de que por cuestiones de seguridad se le llama esto un poco bajar el perfil político. Entonces voy y me encuentro con que se está construyendo una red de mujeres y empiezo a mirar que de pronto ese transcurrir que había traído en mi vida, o que había ya recorrido, había dejado de pronto de lado otra construcción de identidad, que era la de mujer como tal. Resulta que porque pues mi construcción era de conciencia política, ¿cierto? De clase, conciencia de clase, de donde me desprendo, y la contradicción se daba allí. Y en estas militancias pues todo lo hacíamos en el vagón de las contradicciones, de la lucha de clases, ¿sí? Tenemos que cambiar la lucha, el sistema para poder, digamos, lograr las equidades. Pues desde luego, como mujer hablo, como mujer de clase, perteneciente a una clase de no herederos de capital, en un sistema capitalista, pues las dificultades son enormes, son limitantes, ¿cierto? En la academia, en el trabajo, el desarrollo, digamos, se tiene que mirar desde el punto de vista que simplemente hay que hacer, hay que demostrar, pero hacer con su propia identificación, con su propia identidad, sin dejar de ser, siempre reconociendo que soy porque somos, si no nos dejamos, como se dice, apabullar por lo que significa todas esas categorías que nos deja un sistema políticamente constituido, que es un sistema donde lo que reina es el capital y que donde convierte todo en mercancía. Entonces las dificultades de pensamiento, cuando uno tiene un pensamiento, digamos, de avanzada, de cambio, de no quedarse callado ante injusticia, de rebelarse, por ejemplo, que a mí me venía un jefe o la jefe o alguien, digamos, que creía dueño a querer imponer, simplemente yo salía, y esta es la hora que pues en ninguna parte iba a poder encontrar una estabilidad, digámoslo así, para aguantarse y poseer
una pensión, por ejemplo, y vivir y sobrevivir en dentro de la pregunta de esas dificultades, sí, pero las mujeres hablan nosotros. Por lo menos lo que siempre pensamos es que hay que sanar esa situación de imposibilidades, que es herencia de lo que nos han también implantado, nos han cambiado el cerebro de decir que somos débiles, que necesitamos la sombra del otro, de un árbol, para poder ser. Y se crea eso imaginario. Entonces yo pensé al principio, por ejemplo, sobre todo en las comunidades o en estos espacios que hemos conformado en el movimiento afro, por lo general siempre miran a las mujeres como la mamá de los hijos si son famosos, ¿no? O la mujer de el marido que fue famoso o el líder, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando yo empiezo a sacar y llego a concretarles a las mujeres dentro de las comisiones que se formaron, vuelvo y repito, durante las discusiones de la nueva constitución, se formaron unas comisiones, o sea, pasa el AT 55, el artículo transitorio 55, se establece la ley 70, y bueno, ¿cómo vamos a organizarnos, no? ¿Qué es lo que hay organizado? Las mujeres por lo general eran las cuidadoras, pero los grandes líderes destacados eran y han sido los hombres, ¿sí? Los hombres. Y yo entro como en ese rol, yo vengo de otra formación y la verdad hay una gran dificultad. Bueno, hay una gran dificultad porque pues eso no lo entienden. Es más, participo como en una lista ejerciendo. Tu hoja de vida, es una anécdota, ¿no? Pásame tu hoja de vida, yo tengo otro contexto. Yo le digo, no, ¿cómo así? Yo participo en esto, pero no es para empleo. Además es que sería la primera y última persona que yo pasaría una hoja de vida en ese momento, porque pues, mi rol ha sido pues, muy amplio, tengo un universo muy amplio de relaciones. Yo me desempeño, formé la primera escuela sindical en Cali con obreros y trabajadores de Anchicayá, los mineros de Anchicayá, unas escuelas que ahorita ya son oficiales, en lo que ahora es la primera línea en Cali, en esa época se llamaba el Vallado y todo ese cuento. Arriba en la parte de Siloé, que es donde enseguida queda el barrio que yo me crió, no era un barrio en ese momento, era un municipio que se llamaba Cañaveralejo, ahora ya es el sur de Cali. Pero mi padre cuando compra eso, que son migrantes, bueno, resulta que yo me vengo desarrollando en un sector muy amplio de comunitario y organizado, sindical sobre todo, pues tengo muchas relaciones. Para mí, digamos, la apuesta a ese acompañamiento de pelearse una representación como afro, pues era muy llamativo, sobre todo en una localidad, La Candelaria, que no nos reconocían que hubiéramos, digamos, que tuviéramos presencia, ¿sí? Allí. Bueno, ya ustedes ya han visto la otra historia, por ejemplo, de sitios que fueron focales, como Secretos del Mar, el restaurante con Chucho. Bueno, pero pienso que soy un poquito malita así como para hablar de mí misma, porque sería una historia bastante larga, son 75 años.
recorridos que todavía se siguen. Pero hay un poema que de pronto puede resumirse más o menos en cuanto a mis emociones, y puede haber como un resumen, ¿sí? Porque ya hablarle de cada una de estas etapas sería muy largo. Sí, entonces, porque evidenciamos, pastora, digamos, en ese contar, digamos, haces alusiones, metáforas muy precisas, muy bellas también, que nos generan como reflexiones, ¿no? Como esto de hacer nuestra propia identidad sin dejar de ser, ¿no? Entonces vamos a leer el poema, está en una de las pestañas. No, está en una pestaña que dice Poema Vida. Está en las pestañas, no en esa, pero en las pestañas de arriba, la parte superior. Presentación. Entonces vamos a la memoria. ¿Dónde quedó? Sí, estaba haciendo que lo movió. ¿Quieres el manglar poema? ¿Es ese? Ese es, yo creo. Sí, es ese. No, se llama, ya estaba ahí. Pastora Carmen Puerta Saben. ¿No? Este es un poema. ¿Cómo lo ponemos? En historia, pues. ¿En dónde? En historia. Buenos días. Para que leamos un poco el poema. Bueno, es un poema que más o menos hace un resumen de un momento, es otra de las etapas donde me reduzco, es poema Vida. Ampliar un poquito. ¿Lo ampliamos? Sí. Es uno de los poemas que están dentro de la última edición de Afrodita Mujer. Pues lo amplías y lo vas subiendo. Es como plasmar, vista cómo se vencen esas dificultades que está haciendo, así como el video que vimos, el tambor, las mujeres. Entonces, lo que pretendo es mirar de que este producto que se llama agenda, libro, que ahorita se está convirtiendo en un libro, es eso, ¿no? Es una herramienta que resumen también como trabajos, y ahora le llaman emprendimientos, pero emprendimiento a veces se dice, es otra palabra que también tenemos que nosotras mirar si realmente qué es emprendimiento para unos y qué es emprendimiento para nosotros. ¿Sí? Todo emprendimiento tiene que ser transformador y no puede quedarse simplemente en un producto que yo voy a obtener una ganancia económica, sino que es lo que nosotros obtenemos como ganancia realmente, como lo intangible de ese entendimiento, que es llevado a transformar. Entonces, en esa apuesta de transformación vamos a leer este poema compuesto por Pastora. Nos va a colaborar en la lectura la compañera Camila. Hola. Poema Vida. Brindo por ti, vida. Doy gracias por vivirte andando caminos en rectas o en triángulos convexos, que en mis travesías son cóncavos y hacia afuera simplemente he ido. Caminos que se vuelven dados, los he jugado, sí, y como todo jugador he ganado, porque el que juega gana, y si he perdido, no me detengo y sin coordenadas sigo. Caminando por el centro o por la vera, como indica mi sombra compañera. Caminos desiertos que conducen a la nada, con esperanzas certeras cubiertas de arena. Arenas de mar y de río que anuncian llegadas, a puertos de río y de mar con vientos de leva. Me trazan nuevos caminos estrechos o cerrados, ante la montaña del poder que agobia. Y así, en caminos bifurcados miro mis pasos andados,
En ellos hay huellas libertarias que no se borran, y que el tiempo susurrante a mis oídos eriza, con recuerdos del sendero que el Midas cubrió con su manto para que el carruaje torturara tu senda asfixiando tu propio ser. Caminos que hoy recorro en mi otoño cierto. Lo veo plantarse con luces falsas y brillo hipócrita, caminos negados para mis pasos lentos y mi espíritu errante del camino que se aleja. Se burla y baila al son de la conciencia. Mañana, solo huellas de pasos vívidos. Muchas gracias por compartirnos este maravilloso poema que, como me comentabas, como que englosa esas etapas de tu vida un poco, y pues también parte de lo que nos has contado de la sanación y de los diferentes procesos que has tenido que vivir. Digamos, en esa apuesta precisamente de poemas, vemos que estás como en tu composición. Tú tienes una revista Afrodita, digamos, las personas que conocemos a Pastora sabemos que hay una revista Afrodita, que como les decía en la lectura del perfil para su la edición número 14, y en esta revista uno encuentra mucha poesía, también otras narraciones. Entonces sería muy interesante que nos contaras un poco sobre esa revista. ¿Cuál fue esa motivación que te llevó a crear una revista llamada Afrodita, que precisamente habla mucho de las mujeres afrodescendientes? ¿Cómo surgió esa idea y las principales motivaciones para la misma? Bueno, Afrodita nace en el 2004. Desde 1989, en el 1987 tengo una idea junto con otros compañeros que políticamente nos habíamos marginado y formamos una especie de fundación. Era como, bueno, llegaron los tiempos de la desmovilización, éramos marginados, digamos, de esa parte de partido político, porque fui militante en ese partido. Pero resulta que queríamos tener una herramienta de trabajo. En ese momento nos proponíamos era continuar con un trabajo comunitario, ¿sí? Con un tren comunitario, organizando a la gente, lo que ahorita le llaman. Entonces se organizaron, porque la fundación se formó en el 87 y era una necesidad de continuar este trabajo, porque quienes nos habíamos marginado, pues no quisimos reinsertarnos cuando ya llega la época de la desmovilización, que fue la primera desmovilización grande que se dio, organizaciones, pero eran una dejación de armas a los que estaban armados, o sea, una dejación de armas. Entonces yo les decía, yo tengo un pensamiento de izquierda y como tal ya no me lo voy a desmovilizar, no hemos cambiado nada, digamos se desmovilizará cuando ya no esté en este medio. La verdad yo sigo siendo rebelde, libertaria, y más cuando estoy empezando a construir también la diferencia que yo sentía que había y que estaba en esa búsqueda con conciencia, digamos, que era pertenecer. ¿A qué pertenecía? Pertenezco a un grupo étnico, ¿cierto? Y esa es la gran diferencia. Me reivindico, digamos, a seguir trabajando y construyendo la identidad étnica como mujer. La Afrodita nace entonces con esta idea porque nos llegaba desde Chile, bueno, el referente de izquierda siempre fue Angela Davis, nosotros éramos pues las Angela Davis con el afro, y además teníamos grupos Angela Davis. Todas las mujeres y toda esta cuestión de las confrontaciones, de la guerra del Congo en contra de la colonización,
descolonizar el pensamiento, todo eso que nos llegaba, digamos. Yo iba, por ejemplo, a la academia, vuelvo y repito, yo no encontraba nada de esto que yo recibía por otras fuentes, ¿sí me entiendes? Y mucho menos nada de nosotras acá, de población, de nosotros, no había nada. Lo escribían otros, Friedman, antropólogos, Arocha, y entonces, pues esa era como una pregunta que nos daban, no solamente de grupos, en la academia, pero también me encontraba, vuelvo y repito, unos liderazgos, Smith, el señor Smith, Smith Córdoba. Amir Smith Córdoba, que tuvimos incluso junto a la oficina, la 19, porque yo, pues, de los beneficios, digámoslo así, entre comillas, que tenía que rescatar era lo de la academia, ¿no? Porque pues, en ese contexto de militancia, no todo lo hecho, vuelvo y repito, en el vagón de la lucha de clase, vamos a tomar el poder. Y ahí sí ya vamos a reinar. Bueno, ahorita ya estamos saboreando por lo menos un escalón, pero bueno, queremos saber. Y la revista se empezó a dar como que llegaba a FEMPRES. Ninguna de ustedes tuvo que haber conocido FEMPRES. Pues, FEMPRES era una revista de mujeres que nos llegaba, digamos, desde Occidente, pero desde Chile. Entonces se formaba como toda una red, pero era más una revista con contenidos políticos, como mujeres, pero eran nosotros las mujeres que nos llegaban. Bueno, ahí, y era también como seguir investigando y todo. Cuando yo entro al externado para poder, digamos, tener, porque yo dije, bueno, ya voy a salir de todo esto y necesito retomar las riendas de mi vida. Lo primero que hago pues es tomar la academia. Tomar la academia, que afortunadamente, digamos, hay una serie de homologaciones y de necesidades también de la academia, porque uno llega con mucho conocimiento, es decir, con muchas cosas de experiencia, sacar y trabajar desde la vida, como se dice, desde la experiencia, desde el hacer. Entonces nos encontrábamos con Paz Borda, por ejemplo, en nuestro trabajo de homologación. Y eso fue la tesis, digamos, que nos acogió, porque era de la práctica a la teoría, y de la teoría volvamos otra vez confirmémosla con la práctica de lo que es este país para conocer profundamente que, pues no me voy a desviar mucho para poderles contestar. Todo ese tiempo transcurre pensando de que luego las mujeres que se movilizaron del EME en Cali formaron una revista, la Agenda de Mujeres. Esta Agenda de Mujeres, como ya se había formado la Red Nacional de Mujeres, desde la Nacional, desde la del Valle, sobre todo desde acá, del centro, pues circulaba por la red y circulaba por los grupos y las organizaciones de mujeres. Entonces yo la vendía también, porque ya habíamos formado a FUNCIPA, ya habíamos formado la fundación. La vendía y pues era como, wow, tenemos una publicación de mujeres, ¿no? Y nos veíamos allí que era algo de nosotras. Y ahí viene la idea que nosotras no contábamos con nada. Digamos, hay cierta enfrentamiento frente a cómo llevar esta idea en el seno mismo de las mujeres afro, y ahí sí fue algo que porque como ustedes pueden ver, yo decía, esto es un emprendimiento porque puede ser transformador, podemos visibilizar a las mujeres afro, y lo llevaba para todas partes, el hacer, aquí hubo una consigna, haceres y saberes, luego Juanita lo transformó y dijo haceres, saberes y deberes,
Pero nosotros decíamos, siempre hemos sido la de los deberes y lo de los haceres. ¿Y dónde está realmente nuestro saber visibilizar? No hay los anaqueles de las universidades realmente por nosotras mismas decirnos, nos hayan preguntado o que tengamos. Ahora sí hay mucho, en CESI, en Cali, la Universidad Nacional hay mucho, la verdad. Pero en esa época la verdad nosotros no teníamos una referencia propia. Y entonces dije, yo necesito tener una herramienta, y se los planteé. Estábamos en la red, habían algunas mujeres de la red departamental del Chocó, Nimia, todas estas mujeres, mujeres, no les pareció muy chévere la idea, pero nadie arrancaba. Entonces me tocó arrancar de esfuerzo propio, estoy acostumbrada a eso. Y nace en el 2004, donde desde el 2000 al 2003, cuando empieza la titulación de tierras, que se establece la ley 70, pues aumenta el desplazamiento en Bogotá y llega. Nosotros somos anfitriones de ese desplazamiento. Llega muchas mujeres desplazadas. Y esas tertulias se daban, nos encontrábamos y era por medio de las tertulias. Entonces, ¿cómo rescatar? Además, la preocupación particular era que mi hijo menor, por lo menos el otro llegó aquí de 3 años, pero Leonardo es bogotano, que es el último, y me preocupaba de que él no tuviera, digamos, un contexto de identidad. Y eso fue la gran, digamos, riqueza que llega desplazada la etnicidad, llega desplazada la cultura, ¿sí? Y llegaron las cantadoras, entonces se hacía en cada momento de reuniones, los rituales, se empieza a mirar que todo era contar esas historias, ese río que se sentía en la boca de ellos, pero eso se quedaba en la oralidad. Entonces alguien me dijo, lo que pasa es que la cultura, desde que no se plasme, no queda escrita, se pierde, porque nosotros somos de cultura de la oralidad. Y era como una forma también de, me lavo las manos, no me interesa, ¿sí? Porque es que ustedes se tienen que quedar en la oralidad. Y ahí es que nace la idea de darnos esta agenda. En un formato de agenda, ¿por qué? Porque era como lo que yo veía práctico, porque si las mujeres de la red, este producto circulaba, ¿sí? Y podía visibilizarse y daba el discurso, ¿por qué nosotros no podíamos circular con esto? Pues desde luego que no teníamos las mismas condiciones. Entonces no circula Afrodita como pensé. Y esta primera Afrodita se tuvo que regalar, la sacaba Daira, en el evento la regalábamos, ya hablé con el BID, entonces Adria, que era la directora del BID en ese momento acá, me llama y me dice que si le puedo yo tener 500 agendas. Entonces ha sido como de los saltos grandes, por eso hay agendas que ahorita yo les voy a dejar de ese número. Y la otra fue también muy guerreada, Alessandra Córdoba en el Ministerio del Interior, para el Congreso de los Pueblos también se dio una batalla de que por favor el operador logístico de todo lo que era el desarrollo de ese Congreso, aunque yo no fui invitada, pero sí estuvo la agenda allí. Entonces estuvieron. Pero eso es de autogestión. La base hace autogestión, vuelvo y repito, este contexto que me da de trabajo con los sindicatos, entonces la CUD, el Departamento de la Mujer, soy parte de coordinadora política
local y del equipo nacional de la Iniciativa Mujeres por la Paz. Aquí está señora en la dirección de Mujer y Género. Pero resulta que el cuello de botella que tenemos cuando ya llega el momento de la impresión, porque no hay, digamos, ahí es donde le cobran a uno. Ahí es donde hay que tener el capital, y el capital tiene que ser constante y sonante. Ahí no es que me esperan, hemos arrastrado incluso deudas que nos ha tocado rogar que nos las condonen con esta cuestión de la impresión. Bastante retador, porque está Sí, la es un apuesta, reto. sí, de autogestión, está la difusión colectiva y comunitaria, pero están estas situaciones materiales que implican pues que o se tiene un aliado en la imprenta o tenemos nuestra propia imprenta, o pensarnos como otros procesos para que podamos difundir pues iniciativas tan poderosas como la Agenda Afrodita. Entonces, en esta apuesta de la Agenda Afrodita, Pastora nos trajo un video pequeñito para que lo podamos ver. Está ahí el que es función. Sí. Un poco cortico. Es un video etnográfico que participa. Converse aquí con sus miembros, háblenos de mis ancestros. Afrodita Mujer es la agenda étnica de las mujeres nacidas aquí, en Bogotá, en el 2004. Tenemos 12 ediciones. En el 2004 hemos relevado esta edición con todo lo que es nuestra herencia para el ejercicio espiritual. Y así cada año hemos relevado. A mí Belkis Arizala llegó, se emocionó mucho, venía a una feria de libros, no sé qué, y me dijo, no, yo tengo fotógrafos, y yo fui, todo ese cuento, contó un estudio, necesitamos mujeres desnudas, afro, y esto se vende. Y yo, por favor. Sí, vamos a las mujeres, no sé qué, la estética, digamos, repetida. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Yo estoy dando conferencias para que precisamente en esa época dejaran las mujeres de maltratarse sus cabellos quietos y lucidos, porque esto ahora es que se vuelve un auge. Pero a mí me preocupa también un poco eso de qué conciencia hay realmente de este tratamiento que se dicen que son para los cabellos afro. ¿Qué concesión hay? Si hay realmente conciencia. Entonces, a partir de esta 13 edición, ya viene por número, con cero. Ya no se habla de tal año a tal año, es abierta, que la verdad es que es de la única forma que podíamos como darle continuidad, ¿sí? Entonces, esta es la edición 13 y la 14, si podíamos mirar la última, que también la traje porque lo tengo. De ahorita la ¿La de 2018? La última es esta parte. Otro, en la memoria. Sí, la tiene una maleta rosadita que tienes aquí. Si quieres nos vas contando mientras. Bueno, lo que les iba a comentar es que a partir de esta viene numerada la edición, pero viene ya a convertirse en ya no agenda como tal, aunque el formato es de agenda, se está convirtiendo en un libro. Entonces vienen muchas más informaciones que tenemos, que me han llegado, pero que también se ha investigado y se ha tenido que seguir profundizando.
hay dos temas frente a la identidad como mujeres afro, que tiene que ver mucho con la parte de la conservación de la vida, del cuidado y el autocuidado como mujeres. ¿A qué debemos eso? Y ahí es donde hago puente también para depositar en esta agenda mis conocimientos en medicina alternativa. Medicina alternativa, que es la medicina, bueno, la que ejerzo como tal, digamos, comercial, que es un otro con la cual me sostengo, un consultorio que tengo. En medicina china soy acupunturista, manejo todo lo que es aguja, hago la masaje, bueno, pero hago un puente de esta medicina con la medicina. Sí. ¿Qué necesitas? No estaba usando la 18, pero no. ¿La memoria? No. Ah, es la diapositiva. No. Estamos confundidos hoy. Pero, Sí, pero ahí hay no una todo. segunda, sí. Es un día confuso, muchas lluvias. Confunden la mente. Entonces, bueno, son como anécdotas. El hecho es que esta agenda, la idea es que siga ya compilándose muchas notas. Todos podemos, todas podemos manifestar nuestras inquietudes, poder escribir poemas. Me han llegado unos poemas de una chica Cindy, por ejemplo, del Atlántico, escribe relatos, bueno, y es más de relatos, de crónicas. Bueno, pero todas están invitadas para que sigamos engrosando esto y convirtiéndolo realmente como un libro agenda. Se sigue el formato de los meses, de las biografías de cada una, ¿sí? Las 12, se siguen las invocaciones. Las invocaciones también son, digamos, son páginas ya estructuradas, ya fijas, que son también la forma como yo concibo que es el ejercicio espiritual, individual, como mujer. Se sigue conservando la parte de las cápsulas también. Me alegra mucho que hayas tomado esta palabra cápsula, porque cuando inicia la propuesta de la agenda decían, no, pero es que sean temas cortos porque a la gente, y eso lo quiero seguir conservando como cápsula, le da mucha pereza leer. Nosotros no somos de la cultura realmente de lectores en informaciones de formato, ¿cierto? De formato de agenda. Nosotros queremos llegar a la información así como resumidita. Entonces fue la idea por eso de transmitir lo que, bueno, primero por el tamaño, por el volumen, por los costos además, porque ustedes saben que esto en impresiones cobran a uno. Empezó la agenda blanco y negro, ahorita después dimos un salto a tener color, sobre todo las páginas donde visibilizamos a cada mujer. Son 12 mujeres que son prácticamente los separadores de los meses, ¿sí? Y bueno, lo otro que les voy a contar de anécdota es que por lo general todas las mujeres que han pasado por esta agenda después de un tiempo se vuelven famosas. Francia Márquez no estaba todavía como candidata y ve, ahora es nuestra vicepresidenta y también está en esta agenda. Afrodita mujer, la coloco Afrodita mujer porque Afrodita realmente es nuestra diosa Érsuli, es una deidad africana. Como todo, digamos, lo bonito, lo esplendoroso, lo especial, nos lo quitan, ¿no? Nos quitan nuestras raíces. Entonces dicen que Afrodita es de la diosa del amor, pero esa es griega, o es ¿no? Érsuli es Afrodita.
Y Érsuli es una deidad africana, la reina del amor, del cuidado, dicen que es además muy coqueta. Le encanta todo lo que sea arreglo, enamorar, pero nunca se casa. Pero bueno, esa es nuestra razón de por qué seguimos conservando a Afrodita, aunque al principio lo que más me llamó la atención era el sufijo afro. ¿Sí? O sea, que indicaba como tengo que volver esto una adición a, que la agenda sea una adición a. Pero investigando, Érsuli es la que representa realmente la diosa del amor, la deidad del amor. Y escuchando un poco eso que nos comentas, cuando estábamos mostrando la edición del 2018 de la revista, que hablaste un poco de la importancia del cuidado, de la sanación, quisiéramos un poco conocer en esa experiencia que tienes como terapeuta de medicina alternativa y como homeópata, un poco cuál es tu visión, digamos, de cómo esto se relaciona con la medicina tradicional afrodescendiente. ¿Hay allí un lugar? ¿Por qué decides también, aparte dijiste, claro, está como lo económico, pero por qué termina llamándote tanto la atención ese lugar del cuidado de las energías, del cuidado del cuerpo? Bueno, primero que todo yo soy acupunturista dentro de la organización política porque éramos línea Mao Zedong. Entonces era muy cercana a nuestra formación también, digamos, china, y muy cercana, teníamos camaradas chinos. Yo lo único que nos ofrecían era eso, intercambios culturales. Entonces, por ejemplo, yo no pude ir a China porque solamente iban gente que no fuera de la dirección, no de la dirección. Pero la obligación con los que uno mandaba, que eran estudiantes de la Universidad Nacional, de la del Valle, eran estudiantes de medicina o los que, digamos, estudiantes que se interesaran por el intercambio cultural, pero por lo general los chinos lo que te ofrecían son muy estratégicos, era aprender la medicina. Y sí, no, me doy cuenta, vuelvo y repito, este sistema dice, tus emprendimientos tienen que ser económicos para que te produzca económicamente, ¿cierto? Y hay que vivir de algo. En el 2000 sucede recomienzo otra etapa de mi vida. Bueno, me separo, mis hijos ya están grandes. Estoy muy decepcionada también, un momento de decepción de todo. No quiero saber también más de trabajo comunitario, no quiero más de peleas entre las mujeres. Para mí es sororidad, es muy profundo el término para que se dé, digamos, ese trato. Bueno, pero resulta que en esas situaciones, alguien me dice, yo buscando, digamos, un contexto, y me dice alguien, ¿usted qué aplazaba en la vida? Entonces me pongo yo a meterme, ¿qué he aplazado? ¿Qué quiero hacer de aquí para adelante? Porque yo decía, ¿pero qué voy a hacer? Yo soy trabajadora social, he trabajado con proyectos de investigación, he trabajado con la red, he trabajado formando la política de mujer y género, de 2 puntos, Mártir de Candelaria, ¿de acuerdo? Bueno, pero resulta que golpeando puertas para que nos vean, nos sientan, pero ¿yo qué? No, estaba... ¿Y qué es lo que he aplazado realmente? Que me aparte, además quería apartarme física y emocionalmente como de todo el momento. Y me encuentro como que sí, estaba allí. Entonces alguien me dice, te voy a presentar a una persona, psicóloga, están atendiendo porque están haciendo una investigación sobre situaciones de medicinas alternativas, y yo hablo con ella y le digo, no, pues yo sé lo que tengo, yo para qué voy a... Aquí hay médicos precisamente que se formaron en esa época, vuelvo y repito, del intercambio cultural, que fueron los médicos
Ahorita él es el decano de la Facultad de Medicina Alternativa de la Universidad Nacional, no sé si todavía esté. Bueno, pero habíamos montado centros comunitarios de atención, porque la verdad es que uno organizado tiene todo organizado, todo, infraestructura y todo. Y teníamos estos centros con médicos, aún funcionan algunos con Terra Home para atender. Yo atiendo, por ejemplo, con Brigadas de Paz, ha articulado mi consultorio a Brigadas de Paz, a chicos que vienen a acompañar a poblaciones en conflicto. Bueno, y esto resulta que me hizo pensar que yo tenía que hacer algo también en esto, así como me había logrado como tener la certificación académica para que aceptara y jugarle como a este sistema, digámoslo así, pues tener una certificación. Y entonces me enrolo con la escuela en Barcelona con unas compañeras separatistas de la escuela de Barcelona. Y así empiezo yo a hacer una carrera nueva, como carrera, con la sorpresa que en cada módulo, ahí es por módulo, ¿no? El aprendizaje. Tenía una situación económica bastante difícil, pero no importaba, con tal de que cada mes que yo juntara ese módulo esto fue una cuestión, mientras podía viajar. Y así fue de que me encuentro certificándome, pero ¿por qué me da la certificación y por qué se me da la facilidad? Primero que todo, no soy paramédico ni médico, porque exigían eso, pero yo paso, es porque tengo un conocimiento heredado de medicina ancestral de las parteras, de plantas, pero a la vez ya conocía, porque es que la acupuntura en China es como lo que le enseñan a uno a la mamá, de por qué tiene que tomarse la agüita de coca para que sane los cólicos menstruales. Para que sane el útero. ¿Sí? Y resulta que yo pagando cantidades de plata en un módulo y me voy a encontrar con que, claro, la medicina china es una medicina ancestral, es una medicina originaria. Es una medicina que se va pasando. Los chinos aquí, incluso aquí, ellos se comen su electroacupuntador y cuando están muy malos ellos viajan a China porque allá es donde pueden ellos realmente atenderse, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, primero que todo, porque encuentro que eso sí fue aplazado en mi vida y eso es lo que me ha realizado en este momento. Me solucionó. Digamos, me ha solucionado mi parte económica, ¿sí? Y un aprendizaje que digamos, como un factor de investigar y hacer el puente con la medicina ancestral nuestra. La homeopatía es parte de lo que es el aprendizaje de las medicinas ancestrales, sí, que tienen que ver con las plantas fundamentalmente, porque primero existieron las plantas y después es que los vuelven sintéticos, así como vuelven ahora las semillas transgénicas para nuestros alimentos, así es lo mismo con la homeopatía. La naturopatía, que es mucho más nuestra, digámoslo así, cualquiera, digamos, lo puede tomar si uno entra y se detiene como ser humano, cuál es el primer vestido que tiene, por la cual percibe, digamos, cómo sanar, que es nuestra piel, ¿cierto? Resulta que nosotros tenemos una piel mucho más especial, la melanina, que no la tiene, que digamos se va diluyendo y hace más débil, por eso mucho más débil ese contexto de nuestro vestir, de nuestro vestido, que es la piel, el órgano más grande que tenemos como seres humanos.
pero resulta que nosotros tenemos una melanina especial. No el ADN, porque recuerden ahorita, amigos, ya, para que dejen los racistas pues de lado, estar pensando que son puros y que los otros son los... Está comprobado, por eso le dieron el premio Nobel de la ciencia, está comprobado que el ADN del ser humano es único. Todos como seres humanos. A partir de todo el estudio de la paleontología, de todo este estudio que hicieron de lo que era el ser elemental, el primer ser que existió, y la evolución. O sea, se vuelve a refrendar la teoría de Darwin, ¿cierto? Cuando dijo de dónde provenieron. O sea, decía el hombre, pues en esa época que cobijaba pues hombre y mujer. Ahora pues ya tenemos otra categoría, entonces nos diferenciamos. Pero esa fue la teoría de Darwin, siempre. Bueno, ya como nos hemos incluido muchas veces en la cuestión de los cristianismos, entonces decimos que es que nacimos de la costilla, las mujeres son fruto de la costilla. No, mejor lo menciono. Porque perdona ese. Pero bueno, la cuestión es que la medicina hace puente, yo hago puente con esa medicina china. Eso es simplemente para tener una certificación de todo, entonces yo puedo andar, no soy médico, pero soy terapeuta alternativa, entonces yo atiendo en Francia, atiendo en España, atiendo acá, atiendo tal, ¿sí? Porque, digamos, lleno ese requisito de una certificación de una escuela de medicina. Pero hago un puente y para mí ha sido fundamental, y yo pienso, como dicen los economistas, que el plus que yo tengo en mis consultas es el ser una mujer afro y tener esos conocimientos y manejo de las plantas. ¿Sí? Yo le contaba el otro día en una charla, no sé si tú estabas, por ejemplo, hay un módulo que se llama orinoterapia. Y entonces nos lo vendieron, a nosotros nos dieron varios módulos, digamos, esto se sigue uno estudiando, ¿no? Esto es extenso, pero yo siempre busco es qué es lo que me sirve, qué es lo que puedo aceptar y qué es lo que realmente me conduce a profundizar dentro de mi identidad y dentro de lo que me sirve realmente para la sociedad, no la comercialización. Resulta que nos lo vendieron como una cosa, el gurú de la orinoterapia oriental. Llegaba, teníamos que viajar, teníamos que esto, bueno, cantidad de plata. Llego al módulo, la orinoterapia, la ejercía mi mamá toda la vida. Y gracias a ella, yo nunca tuve problemas de menstruación, ni atrasos, nunca tuve cólicos, parí 2 hijos. La orinoterapia resulta que ese líquido, porque nos volvemos, digamos, extrapolados, no nos autorreconocemos, no nos conocemos, nos tenemos, si mucho nos vemos la cara, mientras la cara si no las pulimos, pero no más, no nos reconocemos, no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, no dejamos ni escuchamos a nuestro cuerpo, simplemente seguimos. Sentimos frío, pero no sabemos por qué, sentimos dolor de cabeza, pero no sabemos por qué. Y más con la modernidad, también muchas veces jóvenes llegan a mi consulta, hombres y mujeres, me dicen, no, es que en mi casa son ya muy modernos, a mí me han dicho. Entonces, ¿para qué? Posible. Resulta que ahora en la pandemia, la mejor antibiótico que se tiene es la propia orina. Claro, hay que hacer un proceso en el momento que usted vaya a iniciar un tratamiento de eso. Lo único que sirve para estos módulos, por la cual se paga, es, vuelvo y repito, es que me da la razón
en esa forma, digámoslo así, de percepción que tenían, pero que le funcionaban. Yo me acuerdo de mi mamá, por ejemplo, a un sobrino mío, a un nieto de ella, chiquito, que lo habían dejado, ahora vive en Francia, lo salvó de una bronquitis, yo creo que era este virus, porque este virus siempre ha estado. Es otra cosa que también hay que entenderlo. Dicen, no, que este virus vino y se quedó. Este virus todo el tiempo ha estado como virus. ¿Sí? El COVID siempre está. Ahora nos lo metieron y nos lo embalsamaron y nos lo trató con el miedo y todo, pero siempre ha estado. Resulta que el niño casi se muere. Y mi mamá me dice, porque yo aprendí chiquita, porque mi mamá, como yo era la mayor de mis hermanas mujeres, porque los hombres fueron los mayores en mi casa, es decir, todos fueron otra calada de hombres, y las últimas fuimos las mujeres, no fuimos sino 4 mujeres, yo soy la mayor, porque mi hermana mayor, digamos la mía, como mujer, nació con síndrome de Down. Entonces yo pasé a ser la mayor. Ustedes saben lo que significa una mujer al lado de la mamá. Ella es su ayudante, ella es la compañía, ella es la confidente, ella es la obligada a todo, ¿no? En mi casa en particular, no obligada tampoco a estar sometida a los hombres, pese a que mis hermanos eran mayores, que mi papá pues si no lo permitía. ¿Qué pasó con esto? La orinoterapia es el mejor antibiótico que puede darse al cuerpo, que lo asimila realmente, disminuyendo totalmente la posibilidad de infecciones, desinflamando los bronquios. Y por eso mi madre, claro, yo decía, orine, mija, tome al chiquito y báñelo con matarrato en una batea y bájele esa fiebre que no le suba y póngale José el termómetro. Ya bajó. Cuando lo llevamos al otro día donde el médico, el niño estaba. ¿Qué le hicieron? Se salvó. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ese es el recuerdo de todos los saberes y conocimientos que tiene el pueblo afrodescendiente, que a veces pasan de inadvertidos. Y para esto también, en esa puesta de transformación, hay un poema que ahí está, el que se llama Parteras. Ahí invitamos a leerlo alguna de las personas que están aquí. ¿Quieren que lo hagamos con esto? Bueno, este poema está inspirado en las concheras. A mí, en tiempos de que todavía funcionaba más como trabajadora social, fui a hacer una preproducción para unos videos que se pasaron mucho tiempo por Señal Colombia, y la productora en esa época de Señal Colombia, Gravisión era en esa época, me contrató para hacer la preproducción y yo fui con ella, con las concheras, hasta el manglar. Le cuento que fue una cosa, es impactante meterse con ellas al manglar. Claro, yo soy urbana, yo me confieso urbana, yo tengo una formación urbana, no, Tumaco, mi raíz es allá, pero Tumaco para nosotros era ir de visita, paseo, disfrutarlo. Horrible, ¿no? Horrible, sí, me parece horrible. Horrible además porque, pues de todas maneras, las personas que migran a los centros de Tumaco, Acal y todos nuestros mayores, que les tocaba migrar por la cuestión del estudio, tenían posibilidad. Pero más que todo por estudios de los hijos mayores, ¿no? Cuando uno va al territorio realmente es un turista,
una cosa por fuera. Entonces, esos prejuicios, ¿no? ¿Y por qué? Porque es que, como es que el racismo verdaderamente es estructural, no nos salvamos. No vamos a idealizarnos, pues, de que es que estamos, ay, no, mentiras. No, este medio es una cosa que lo atrapa. Entonces tú oyes en tu casa, mijita, hay que arreglar la raza. Entonces, por ejemplo, a mí me fue una cosa mi mamá, ¡oh! ¿Cómo así? ¿Este hombre dónde lo sacó? Miércoles, esta mujer loca como siempre. Porque pues soy de la época, digamos, de la familia, que pues no cambio mi mestizaje. Mis hijos son de un hombre de Buenaventura, lo conocieron. Claro, mi mamá, miércoles, todos así, ¿no? Mis hermanos, mucho yo ando con mis hermanos y los sobrinos y todo, ¿no? Son casados con paisas, ¿no? De Medellín, de Cali, pero pues yo mantengo mi convivencia, como dice ella, pues el congénere ahí. Y esta apuesta de que me inspira este poema, estas mujeres, me llevó a que cuando hago ese trabajo, yo sentía que había vuelto, es decir, sentir que mis botas allá se enterraban en el manglar, sentir cómo ellas llevan esas ollas con brasas y estopas de coco para que puedan ahuyentar, pero además es una cuestión muy peligrosa. Ahora ha cambiado un poco, ¿no? Ya tienen algunos trajes y se ha logrado con precisamente una de las mujeres que aparecen ahí, con Marta Chaverra, que hicieron un proyecto ahí en manglares para Tumaco y todo ese cuento, pero más desde una mirada de favorecer lo comercial. Bueno, hay un poquito ahí todavía con los trajes, pero es un peligro. Este trabajo es una cosa, meter la mano sin saber si sale una culebra, además porque en nuestros manglares, ahí es donde están las culebras más venenosas, la Becky, la 24, que esos son hermosas, o sí, son culebritas. También me sirvió de sanación, porque yo les tenía pavor, pero pavor a todo lo que se arrastraba, ¿no? Que no fuera, que fuera blandito y arrastrándose, no. Eso no. Entonces, pero la entrada allá fue algo espectacular, porque mirar y verdad, y comprender también la naturaleza, ese mundo que hablamos. Si uno no lo pisa, si uno no se entra, uno no se inspira. Eso no llega, eso no sale. El mundo hay que entrarlo, hay que penetrarlo también y dejar que lo penetre. Eso sí es realmente inspirarse y conocer, que lo acobija, porque realmente lo acobija. La verdad, esta fue una gran experiencia que quiero que alguien lea este poema que me inspiró estas mujeres hermosas.